Bueno, buenos días a los magistrados del Tribunal de Venezuela que nos acompañan el día de hoy. Ahora vamos a tener la oportunidad de escucharlos, ya que pues hicieron un esfuerzo por venir el día de hoy. El día de hoy pues vamos a dar apertura a la Cátedra de Paz. Ustedes saben que la Cátedra de Paz es un momento, es una instancia de la cual nos hemos apropiado de una manera interesante. Es un mandato presidencial, un mandato del gobierno en cuanto a la formación que tenemos que tener todos los estudiantes frente no al proceso de paz, sino al fenómeno de la paz. Y durante ya 2 años pues vinimos trabajando con la doctora María Consuelo sobre una forma de comprender qué es eso que nosotros llamamos paz, también qué es eso que llamamos conflicto, y entender más las dinámicas propias sociales en las que están inmersos tanto el conflicto como la paz, y saber de allí como de dónde nos podemos coger. No es para nada una cátedra que intente convencer a los estudiantes sobre si el acuerdo o no es bueno o es malo. No se trata tampoco de seguir polarizando la sociedad, sino por el contrario, tratar de encontrar esos puntos comunes en los que nosotros estamos viviendo. Casi siempre la sociedad civil es la que se ve afectada por algunos intereses políticos, y en general lo que tratamos es de construir nación, construir solidaridad, cooperación, que es lo que está en el fondo pues, de la estructura social, y es lo que hemos venido trabajando. Como la doctora María Consuelo se fue a trabajar con la comunidad jesuita, entonces hemos decidido, además porque la doctora Lady Joana Arias siempre había querido estar también como acompañándonos en la cátedra, entonces pues de ahora en adelante la vamos a hacer los dos. Pedimos disculpas, un poco nuestra logística es un poco mejor, es decir, la paz es una apuesta estética también. Entonces hoy me siento bastante incómodo porque en general, como siempre, arreglan esto como muy bonito. Hoy está bastante feo, tengo que aceptarlo, ¿sí? Y además está bastante negro en cuanto a la coloratura del salón y tal, con esas sillas que parecen chulos, pero y con estas también, y con ese, mejor dicho, hoy está todo muy negro, y la idea no era que fuera tan negro, siempre hay como cosas más vivas, hay luz, prendemos una velita, nos acompañan más estudiantes, pero digamos que fue como la doctora Lady y yo no íbamos a entrar tan rápido en hacer la Cátedra de la Paz, pero pues de acuerdo a unas circunstancias normales del funcionamiento, pues empezamos el día de hoy, y pues lo hacemos con mucho cariño. Recuerden que la Cátedra de la Paz siempre tiene un elemento importante, y es que la hacemos en honor a alguien. Nosotros estamos como rastreando desde el semestre pasado cuáles son los peligros que tiene la paz, para tener una paz estable y duradera. Una cosa es firmar un acuerdo que a mi forma de ver es uno de los acuerdos más completos que se haya firmado en todos los tiempos, y además en cuanto a las naciones que han firmado acuerdos de paz. No somos los únicos que tienen problemas de violencia. Entonces siempre hemos decidido hacerla en honor a alguien y recordar la memoria de esa persona que ha trabajado allí. No tenía yo ni la menor idea que me iba a encontrar con un regalo tan bonito como el que hizo la doctora Lady el día de hoy. Les voy a contar, y es que no tenía exactamente a quién pensarlo, porque íbamos a hablar un poco sobre las religiones, ¿cierto? Un poco sobre el diálogo, sobre lo que dijo el Papa ayer, es decir, eso me parece importante que lo replanteemos ahora, pero no sabía en honor a quién hacerlo, y ayer estaba buscando como algún sacerdote asesinado en el marco del conflicto armado colombiano, y no encontré ninguno. Es decir, hay varios, pero digamos que no como que no me conecté con ninguno, y cuando nos vimos esta mañana para ultimar detalles, pues la doctora había traído este librito que se llama Manual de Tolerancia de Héctor Abad Gómez, que si los magistrados no lo conocen, les recomiendo mucho que lo lean. Héctor Abad Gómez es un médico paisa de la zona de Medellín, que fue asesinado en 1987 por grupos paramilitares. Su hijo
Héctor Abad Faciolince es uno de los escritores más reconocidos en el ámbito nacional e internacional últimamente, y en una de sus novelas más famosas, que es El olvido que seremos, cuenta un poco la historia de su familia y la historia de su padre, pues quien fue asesinado en el 87, donde no solamente teníamos el gran problema del narcotráfico, sino también el gran problema del paramilitarismo que cada vez se nos salía más de las manos. Y vamos a leer haciendo honor a su nombre y a su legado, vamos a leer un texto que viene en su libro Manual de Tolerancia, y vamos a recordar y a dedicar esta cátedra a su memoria. Dice así: el genio es el doloroso autodescubrimiento de que se es distinto a los demás, y de que esto se paga, muchas veces con la fama. Es descubrir, como dice el genio maestro Rodrigo Arenas Betancourt, que a uno le digan hijo de puta sin que lo conozcan. Hasta ahí Rodrigo Arenas. Es también sufrir la envidia de los mediocres, que somos la gran mayoría. Sobre todo de los mediocres a quienes una estúpida educación familiar, escolar, ha convencido de que cualquiera puede ser un genio, que para ser genio lo único necesario es esforzarse, que cualquiera puede ser el primero. Y cuando se descubre que el otro es el mejor, se sufre con el estéril sufrimiento del mediocre, que envidia la fecundidad del genio. Esta, que es una ley estadística elemental y universal, la de que la gran mayoría es el medio y de que apenas existen dos extremos, mientras más extremos, más minoritarios, no parecen saberla, y si la saben no la practican los educadores del mundo. Todos ellos quieren vanidosamente que entre sus discípulos aparezca un genio, y escogen alguno o algunos para este sacrificio, olvidando la extraordinaria escasez de este raro producto natural. He aquí el origen de tanto inútil sufrimiento. Si a todos nos hubieran enseñado que la gran mayoría somos inevitablemente mediocres y que debemos contentarnos con nuestra mediocridad, la vida de los seres humanos sería más apacible y más feliz. El querer ser héroe, protagonista, conductor, líder, artista, sin tener la innata cualidad para ello, es causa de gran cúmulo de sufrimientos, no solo para el afectado, sino para los demás. Todos hemos tenido que sufrir al que se autoconsidera genio sin saberlo. Y me parecía muy interesante que la doctora Lady hubiera traído este libro, y además porque cuando lo abrí apareció esto sobre los genios, porque yo creo que hay muchos genios en nuestro país, o muchos que se creen genios y que consideran que pueden llegar a liderar procesos de gran envergadura, como lo son un proyecto como el que nosotros hemos tratado de llevar a cabo durante tanto tiempo. El proyecto nacional, que antes lo hacíamos de manera conjunta con los hermanos venezolanos, en un momento determinado se fraccionó por los genios, ¿sí? Porque habían genios, ¿sí?, que consideraban que ese proyecto nacional debía ser más bien como independiente, pero en realidad lo que habían, y ahí vamos a empezar a hablar algunas cosas de las que el sumo pontífice, ustedes saben que lo respeto como líder espiritual, soy religioso, pero respeto su liderazgo como líder espiritual, decía ayer frente a que nosotros solamente nos concentramos en llevar a cabo nuestras propias decisiones, llevando a cabo nuestras propias autodeterminaciones, ¿no? Pensamos como en pequeñito, como en nuestras propias necesidades, y allí es donde empieza un gran primer problema, y es que no hemos desconocido aquello que tratamos de enseñar mucho en la academia, que tiene que ver con el bien común y con el interés general, el interés de todos, ¿sí?, que lo desconocemos. No entendemos que somos en general un espacio de cooperación, un espacio de solidaridad, y que esas redes que tejemos los unos con los otros es las que permite que nosotros como proyecto seamos fuertes, seamos poderosos. No es de la individualidad ni es de la creencia de que existen algunos genios, aunque algunos pensemos que nos tienen que se tienen que investir con ese tipo de adjetivos calificativos. Porque pues de genios pues está lleno este país, y de líderes que andan luchando y polarizando cada vez más y aprovechándose de las palabras de otro para usufructuarlas en beneficio
suyo, que era un poco lo que pasaba ayer con tantas cosas. Yo no voy en general, ha dejado de ir a conciertos de rock, ¿sí? Que son menos populares, es decir, entre 60.000 y 70.000 personas comparadas con 1.300.000, pues si no voy al concierto de 70.000, mucho menos voy a ir al de 1.300.000 personas, así que muy plácidamente lo vi desde la comodidad de mi cama y de mi televisor, pero aplaudo que por fin por lo menos hubieran puesto a 2 rectores de universidades que trataron de ser lo más, ¿cómo se dice eso?, sensatos en sus apreciaciones con respecto a lo que iba diciendo el Papa, y cada uno lo analizaba desde su óptica, y yo creo que estuvo allí, sobre todo porque creo que si ya hay una polarización política, si ya hay una polarización tan fuerte en el país, pues generar otra polarización en torno a lo religioso creo que sería inocuo y además terriblemente dañino. Así que antes de seguir con eso, pues a mí me gustaría que pudiéramos también trabajar como sobre la sensibilidad y sobre lo que a uno le deja la visita de un líder carismático, muy interesante, como el pontífice de la religión católica acá. Hubiera podido ser, como también lo fue en un momento determinado, el gran líder de los budistas cuando vino el Dalai Lama acá, que también fue multitudinaria su presencia, y pues lo que hay por lo menos en la base de estos hombres es el reconocimiento de la cooperación, de la solidaridad y el trabajo continuo a través de lo que nosotros hemos llamado un proyecto nacional, que lo rescata él viéndolo desde lejos y que nosotros cada vez olvidamos más. Entonces, desde la sensibilidad, creo que la doctora Lady quería hablarnos también un poquito de eso. Sí, realmente es algo emotivo ver un ser humano como el pontífice Francisco. Hay que declarar varias cosas, ¿no? La primera es, más allá de la institución a la que representa, ese ser humano que hay detrás, ¿sí? Y ese ser humano que hay detrás, que conoce nuestro país, ¿sí? Que se da cuenta cuáles son las falencias de nuestro país, que si uno de sus requisitos para venir a Colombia fue efectivamente que se firmara la paz, pues porque tenía efectivamente un objetivo claro, ¿sí? Y el objetivo claro de la visita al Papa, más allá de lo católico, más allá de lo religioso, es dar un espaldarazo de esperanza, ¿sí? Esa esperanza que quizás de una u otra manera algunos perdimos en algún momento porque cualquiera de nuestros familiares fue víctima del conflicto armado. Y cuando vemos efectivamente que ese conflicto armado no nos toca porque no son nuestros familiares, pues sencillamente somos ajenos a ello, y somos ajenos porque no podemos sentir ese sentimiento de tristeza que con seguridad pueden sentir las víctimas directas del conflicto armado. Nosotros como víctimas de una u otra manera indirectas del conflicto armado, hemos tratado desde nuestra academia, tratar de sensibilizar a la gente y de sensibilizar a todos los seres humanos que estamos rodeados precisamente de la falta de esperanza, ¿sí? Esa falta de esperanza que de una u otra manera nos ha llegado al corazón, el solo hecho de verlo, el solo hecho de referirse o de sentir una mirada de amor para con los niños, de amor para con los jóvenes, eso lo llena a uno de esperanza y eso lo hace a uno reflexionar en un día como hoy, que realmente la paz sí la merecemos, ¿sí? O sea, ¿por qué somos tan egoístas efectivamente de decir es que eso nunca se va a llevar a cabo? O efectivamente, más allá de decir si es bueno o malo el acuerdo, ¿por qué no lo apoyamos? ¿Sí? O sea, creo que ninguna de las facultades que tengan las personas, como bien lo decía Luis Enrique, aquellos genios, ¿sí? Esos genios realmente de una u otra manera han hecho, ¿sí?, algo bueno como algo no tan bueno, ¿sí? Pero seríamos quienes efectivamente para juzgar qué hacen esos genios, no simplemente tratar de no seguir esos ejemplos, ¿sí? De tratar efectivamente que cada una de esas situaciones que se nos han presentado
por medio de hace 5 o 6 años que empezó las negociaciones de la paz, hoy celebro precisamente que existe la posibilidad de un arreglo con el ELN. Y eso es valioso, claro que es valioso. ¿Es valioso para quiénes? Para nosotros los colombianos, para ustedes que son más jóvenes que nosotros. Eso es lo más valioso efectivamente que podemos recoger de toda esta venida que ha hecho el pontífice, ¿sí? Y más allá de efectivamente saber si creemos o no creemos en una religión, sea la una o sea la otra, ¿sí? Sea el cristiano o sea el católico, eso es lo que menos nos debe interesar. Lo que más nos debe interesar realmente es lo que hay en el sentimiento, en el alma y en el espíritu de cada quien. Y ese sentimiento de espíritu, de alma, de amor de cada una de las personas, eso es lo que nos lleva efectivamente a un cambio, ¿sí? Porque el cambio no solamente se hace firmando un acuerdo de paz, eso es un inicio, ¿sí? Y eso es un inicio a una reconciliación, a saber efectivamente que necesito, ¿cierto?, saber que el otro es igual a mí, que a pesar de sus actos, efectivamente, que si pertenecías o no a un grupo guerrillero, ¿sí?, o al ELN, o efectivamente a ser parte del paramilitarismo que mató a este señor Héctor Abad Gómez y que le causó tanto daño efectivamente a su familia, ¿sí?, no podemos mirarlo como tal. Es difícil efectivamente para nosotros entrar en este momento a una reconciliación, porque la reconciliación implica que los seres humanos tenemos que saber que el otro también es igual a nosotros y asimismo generar esa inclusión. ¿Y eso va a ser fácil? Va a ser fácil efectivamente que las empresas le den empleo a las personas, que tengamos efectivamente una persona que mató a otra estudiando o viviendo con nosotros. Va a ser complicado, ¿cierto? Porque no concebimos, ¿cierto?, efectivamente la falta de amor que tenemos que tener por esa otra persona, ¿sí? Entonces, más allá efectivamente de ese mensaje de esperanza, es un mensaje de amor, y es un mensaje de amor por la humanidad. Es un mensaje del que saber que todo lo que hago va efectivamente en pro de mejorarme a mí mismo, porque es que no puedo mejorar al otro, ¿sí? Nosotros simplemente impartimos poca experiencia, que es la que tenemos, porque bastante ignorantes sí somos. Y la poca experiencia que nos ha dado para estar el día de hoy aquí es efectivamente el reflexionar, ¿sí?, que simplemente somos mensajeros de lo poco que aprendemos. El conocimiento es simplemente eso, ¿sí?, llevarlo poco a poco, el uno al uno, ¿sí? Y esto es magnífico. Mi experiencia del día de hoy es mágica, y es mágica por el solo hecho de poder desempeñar una labor en donde cada uno de ustedes pues simplemente están viviendo un espacio y están interesados. El solo tenerlos aquí y el solo hecho de que se sienten en una silla, ¿sí?, y que estén escuchando de una u otra manera par locos que creemos en un buen futuro y en una esperanza, eso es maravilloso, eso es mágico, ¿sí? Y esa magia realmente es la que nos anima día a día a hacer lo que hacemos, ¿sí? No somos perfectos, claro, porque pues la verdad esa parte sería absurda mantenerla dentro de nuestro ser. La perfección no va, ¿sí? Entonces, este par locos que de una u otra manera sienten la esperanza y reafirman la esperanza con una venida de un ser, ¿sí?, de un ser humano tan maravilloso como el que vino ayer y representó tantas cosas tan bonitas para todos los colombianos. Eso nos implica efectivamente que creamos que hay un futuro, que creamos que nuestra Colombia es una Colombia bella, es una Colombia con muchos problemas sociales, con mucha injusticia social, ¿sí? Pero bien lo dijo él ayer,
mira al pobre, míralo a los ojos, ¿sí? Y míralo a los ojos no efectivamente para ver su pobreza, sino míralo a los ojos para que le des esperanza. A eso es que tenemos que mirar a los pobres, ¿sí? A eso es efectivamente lo que se refería ayer, o yo por lo menos lo interpreté de esa manera, ¿sí? Yo lo interpreté no solamente como mira efectivamente al pobre, a ver qué le puedes dar. No, ¿quiénes somos nosotros para dar? O sea, realmente lo único que pretendemos es darles esperanza, esa esperanza de sí se puede, sí hay un momento que se puede cambiar, ¿sí? Y quizás de una u otra manera, haciendo colación, mi esposo me decía que yo era una mujer idealista, pero no me interesa, soy idealista, claro. ¿Cómo no voy a ser idealista cuando veo efectivamente que de una u otra manera se puede ayudar a otro? ¿Cómo no voy a ser idealista efectivamente cuando veo que a pesar de los genios que teníamos dirigiendo nuestro país, ¿sí? De una u otra manera hacen que estas reflexiones sean críticas para nuestros estudiantes? Pues ese es el idealismo al que yo le juego, ¿sí? Al idealismo de que mis estudiantes o de que nuestros estudiantes, nuestros acompañantes, ¿cierto? De una u otra manera compartir esa experiencia, ¿sí? Esa experiencia que quizás cada uno de ellos tengan, porque no vamos, ¿sí? Más allá de efectivamente Colombia es este, Venezuela es aquí, no. Yo conozco solamente una raza y es la humana, y conozco solamente una religión y es el amor. Entonces, creo que con eso damos paso efectivamente a darle la oportunidad, no sé Luis Enrique, tú qué me dices, a nuestros invitados especiales que nos van a compartir sus experiencias, y realmente eso es lo más maravilloso, ¿no? De mirar efectivamente por este lado, cerrando parte de un conflicto o iniciando el cierre de un conflicto. Eso no quiere decir efectivamente que no vayamos a tener más muertos, no. ¿Sí? Quizás nos dejen muchos más de los que han hecho, no sabemos, pero hay esperanza. Entonces, así damos paso a los doctores, magistrados, permítanme un segundito ya. Quería antes de empezar a darle el micrófono a los magistrados, es que como yo soy el filósofo y el director de la ley de humanidades, para mí hablar de la ley es más fácil. Y quería simplemente recordar una cosa. Ayer hablábamos de ley justa, habló el Papa Francisco, de la ley justa. No olviden nunca, como abogados en formación, que pasamos bajo un proceso de violencia, de la violencia de los 80, de la que Héctor Abad es víctima, a un proceso de constitución en 1990-1991 que se hizo bajo la representación de las distintas etnias, razas, pueblos y todo que había concentrado en Colombia, y sacamos un documento magnífico que es la Constitución de 1991, en la que también la libertad de cultos se priorizaba como uno de nuestros estandartes allí, pero además en la convivencia de todos ellos estaba ahí presente también. Eso es muy importante, es un gran logro del trabajo cooperativo y el trabajo colectivo para llegar a una ley justa, ¿sí? Rawls hablará de un consenso entrecruzado, pero eso lo veremos después en las cátedras. Y después tuvimos la posibilidad de llevar un proceso de paz a través de unos acuerdos que no está hecho por un gobierno, es decir, lo materializa un gobierno, pero los distintos grupos de la sociedad civil, las víctimas, los educadores, los políticos, los sociólogos, los antropólogos, formaron el documento final. No es un documento que salga como de la noche a la mañana, sino que es también el trabajo cooperativo que está allí. Entonces, y además, pues también posibilita una ley especial, como también ya habíamos pasado por una ley especial de justicia y paz, porque todo ha sido un proceso donde la ley es muy importante, pero la ley tiene que ser justa, porque allí es donde nosotros nos respetamos, es nuestro consenso donde nosotros podemos llegar. Podemos ser que nosotros tengamos totales diferencias frente al aborto, diferencias frente a la eutanasia, diferencias entre la pena de muerte, totales, ¿sí? Que no nos pongamos de acuerdo,
Pero una vez llegamos a consenso entrecruzado, está la ley y la ley se respeta. Porque esa es nuestra condición ética de ciudadanos, respetar la ley. Porque respetando la ley, respetamos el entramado social al que le hemos apostado, ¿sí? Así que una vez ya puesta sobre el tapiz la ley, pues les voy a dar ahora sí la palabra a nuestros magistrados acompañantes el día de hoy. Y les doy la bienvenida al pueblo venezolano representado en ellos. Bueno, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Levante la mano el que no está contento con la venida del Papa. Porque si digo el quesito, entonces se cubre toda la pantalla. Ya. Bueno, es una bendición grandísima en la que ustedes están viviendo. En Venezuela la viví, la primera en el 82, estaba muy chamito, y luego la segunda visita ya tenía novia, la segunda visita. Y esa novia pues ahora es mi esposa. Entonces como que el Papa me unió ahí algo, nos hizo una bendición de verdad muy, muy bonita. El Papa ayer, en las declaraciones de hoy sale algo muy importante. Dice, habla de la unidad, de la paz y de la justicia y de la parte social. Nada es por casualidad, ¿okay? El Papa no está aquí por una casualidad. El Papa está apoyando un proceso de paz que se está llevando en este país y que lamentablemente el Papa no ha podido ir a Venezuela por la situación política que se encuentra, y parte de eso también es la inseguridad en la cual se puede encontrar allá en nuestro país. Pero ayer sobrevoló Venezuela y nos dio una bendición, la bendición apostólica, la que tomo personalmente como un mensaje de que muy pronto Venezuela saldrá de la pesadilla que está pasando en lo jurídico, en lo económico y en lo social. Y le decía ayer a un periodista de Guatemala que pronto estaremos en Venezuela organizando la visita del Papa, y serán ustedes los que irán allá a volverlo a ver. Pues nosotros ya lo vimos aquí, pero ustedes irán a Venezuela como los jóvenes que van a representar a Colombia en esa visita, que espero que no sea muy lejana. Tengo fe que sea pronto. Sin paz, ¿verdad? Ustedes nacieron igual que el hijo mío. El hijo mío tiene 17 años, nació en el gobierno que tenemos, tiene 17 años. Y ustedes nacieron en un país donde han visto toda esta problemática que ha existido con la guerrilla. Y bueno, llegó el momento del diálogo, que es un punto importante. Llegó el momento de la conciliación, que es otro punto importante. Y llegó el momento de reconocer los errores de uno y de otro, para poder llegar a un fin que sea positivo para Colombia. Estábamos en Cúcuta hace unos días, y el obispo de Cúcuta dijo algo que se ha repetido, palabras más, palabras menos. Él dice que cuando se estornuda o le da gripe al Táchira, el estado fronterizo con el Cúcuta, a Cúcuta le da gripe. Yo digo que lo que pasa en Venezuela repercute directamente en la economía y en todo el proceso que está pasando Colombia, y lo que vaya a pasar aquí en Colombia en los próximos meses también repercute, y ojalá sea positivamente, en nuestro país. Ustedes son una generación de relevo. Nosotros, los que estamos aquí, tenemos toda la vida en la academia. De hecho, yo fui postulado a ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, porque la universidad donde trabajo allá en Venezuela me propuso, me dio ese buen aval. Y fíjense, por el solo hecho de nosotros concursar para los cargos que estaban vacantes, porque hubo un procedimiento que no fue correcto en la elección de unos magistrados en el 2015, cuando se ganó la Asamblea Nacional, y el 21 de julio se hizo, y anteriormente, un proceso de selección, de postulaciones, selección,
Se cumplió con el procedimiento que ahorita algunos de mis dos colegas magistrados se lo contraen. Y días antes, para que ustedes vean, antes de juramentarnos, Diosdado Cabello, uno de los más altos dirigentes del partido de gobierno, dijo que no iba a hacer la operación Tuntum. Eso es que iban a ir a la casa por casa. Luego, el día que nos estábamos juramentando, el Tribunal Supremo de Justicia en la Sala Constitucional dicta una sentencia en donde establece que nosotros estamos usurpando funciones y eso puede ser de 3 a 6 meses de prisión. No obstante, al día siguiente, cuando estábamos reunidos, un grupo bastante de magistrados, un bufete allá para arreglar ciertas cosas, el presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo que estábamos cometiendo el delito de traición a la patria, un delito que se le imputa a los militares, que no íbamos a tener derecho a la defensa y que íbamos a ser juzgados por los tribunales militares. Ustedes saben como abogados que van a hacer que nosotros no podemos ser juzgados sino por nuestro propio tribunal. Bueno, esto ha traído que tuvimos que salir rápidamente de Venezuela porque ya habían agarrado a uno de los magistrados presos, que creo que ustedes han leído, que estuvo preso en un baño en un SEBIN. Y bueno, aquí estamos hoy invitados por esta universidad prestigiosa, a la que por casualidad entré y me trataron como que si hubiese estado aquí toda la vida, me trataron demasiado bien, desde el doctor José Gregorio Hernández hasta toda su comitiva, desde la secretaria en la puerta, sin saber, sin yo, nada más me vine en blue jeans, sin yo decir que era magistrado, ya la señora Marta nos estaba tratando con mucha educación y mucha gentileza, cuestión que en el país de nosotros esperamos vuelva otra vez esa gentileza. Bueno, yo les pido a ustedes que oigan a sus profesores, que vean al país vecino, que vean que lo que pasa allá, yo lo digo en otra palabra, salpica aquí, que tengan mucho cuidado, que no se dejen llevar por impulsos, ¿ok? Ustedes son abogados, ustedes son estudiosos, ustedes tienen que ver lo que está pasando y comparar, así como hacen el derecho comparado de una materia con otra, comparen este país con el de nosotros, comparen este país con lo que pasó en Chile, comparen este país con lo que pasó en Argentina. Y termino diciendo que el Papa, por casualidad, no es americano. Es porque le tocaba ser. Y ser el obispo de la capital de Buenos Aires y haber tenido encontronazos con los Kirchner. Entonces, otro país vecino, ¿ok?, de Sudamérica. Y haber escrito sobre ellos, sobre la corrupción que ellos mantenían ahí. Y miren dónde llegó. Y fíjense ustedes un detalle del Papa. El Papa es un Papa humilde. El Papa no duerme en el cuarto donde tiene que dormir. Él duerme en una residencia que se llama Santa Marta. Vean que el Papa no usa zapatos púrpura, zapatos negros y usados. Vean que el Papa, cuando está hablando, habla con conocimiento de causa, con la humildad que lo caracteriza. Viene siguiéndole los pasos a Juan Pablo II y la inteligencia de Ratzinger, de Benedicto XVI. Lean, comparen, estudien para que ustedes tengan un país mejor del que tienen y no caiga en lo que caímos nosotros, que también vamos a hacer de eso. Permiso. Gracias. Gracias, doctor. Buenos días. Para mí un verdadero placer. Quería primero que nada agradecer al doctor José Gregorio Hernández, rector de la Universidad del SINU, a la profesora Cantor y a los otros miembros del comité directivo y sobre todo también a ustedes como titulares de la Cátedra de la Paz, que cuando nosotros llegamos acá a Usaquén, andábamos de visita, ciertamente, como lo acotó el doctor Rafael Ortega, estábamos de visita por acá en la zona y Rafael decidió entrar a la universidad a buscar información sobre la carrera de Derecho, cuáles materias impartían, cuál era el pensum de estudio, la posibilidad de iniciar un proceso de convalidación, tal vez para dentro de sus proyectos personales,
validar el título de abogado y eventualmente ejercer aquí si tarde o temprano decidimos quedarnos acá en Bogotá. Y cuando yo estaba sentado en la plaza, cuando me llama, José Luis, ven acá. Decidimos entrar y la señora Marta trabaja allí en la secretaría, verdaderamente de la manera más amable, tenía una cara de alegría tan grande por el hecho de que efectivamente estaba conociendo a 2 magistrados de un Tribunal Supremo de Justicia. Cuestión que nos llenó a nosotros, nos emociona, no por el hecho de que nosotros ostentamos un cargo de magistrado de un Tribunal Supremo de Justicia, sino ver la solidaridad, señores, y la humildad con que una persona que trabaja para esta universidad nos haya recibido de esa manera. Posteriormente conocimos a las autoridades, tuvimos una reunión muy amena y eso nos llevó precisamente a conversar con ellos para evaluar la posibilidad de que pudiéramos tener este conversatorio. Un conversatorio que inicialmente dentro de la Cátedra de la Paz se propuso como tema inicial la situación jurídica actual en Venezuela y la lucha por la libertad y la paz. Esa fue la denominación que le dimos en ese momento y bueno, nos comprometimos. Yo particularmente le informé eso a los otros magistrados que están acá en Bogotá. Algunos ya por compromisos previos tuvieron que atender esas otras obligaciones que tenían, pero el compromiso nuestro, el del doctor Rubén Carrillo, que es magistrado de la Sala de Casación Social, el doctor Rafael Ortega, magistrado también de la Sala de Casación Social, y de mi persona, José Luis Rodríguez Piña, como magistrado de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces queríamos, dentro del marco de la Cátedra de la Paz, tratar el tema principal de la situación jurídica que se vive en Venezuela actualmente. Me imagino que ustedes a su corta edad, dentro de la carrera de Derecho, habrán, y dentro de todo lo que es la información de los medios, tal vez han podido ver precisamente las manifestaciones públicas que han habido en Venezuela, los enfrentamientos y la represión por parte de las fuerzas militares del gobierno de Venezuela hacia los jóvenes, hacia los estudiantes, porque una de las cosas muy importantes que ha sucedido, el fenómeno que ha habido en Venezuela actualmente para tratar de conseguir la paz en Venezuela, la han emprendido los estudiantes. No han sido efectivamente grupos económicos o la cúpula de los partidos políticos han, digamos, puesto un grano de arena, pero la iniciativa se ha tomado desde las distintas facultades de las universidades y de los consejos universitarios, haciendo el llamado precisamente a ejercer un derecho constitucional que es el derecho a las manifestaciones públicas y unas manifestaciones pacíficas. Lo que pasa que dentro del fenómeno que se ha venido dando en Venezuela con el armamento de los grupos colectivos, y me atrevería a decir de grupos paramilitares que se han infiltrado de hace mucho tiempo en territorio venezolano, ya han cambiado precisamente la situación de lo pacífico, de esas marchas pacíficas. Y es muy injusto que ustedes, llevando una pancarta, pidiendo en una manifestación pacífica, digamos, abrogando por la paz y la libertad del pueblo de Venezuela, los grupos armados le estén cayendo a tiro y matando a una cantidad de jóvenes en Venezuela. Nosotros queríamos compartir inicialmente estas situaciones que ustedes conozcan. Vamos a hablar un poquito del procedimiento de nombramiento de los magistrados, el por qué nosotros como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, en vez de estar
en la ciudad de Caracas, en la sede de un Tribunal Supremo de Justicia, nos encontramos actualmente en Bogotá, buscando ante los distintos organismos públicos de acá de Colombia, mantener reuniones, conversaciones para que ellos puedan reflejar la situación de Venezuela y ver, y nosotros lo que pretendemos es lograr el reconocimiento de nosotros como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, de que el Tribunal Supremo de Justicia que existe en Venezuela es el que está legítimamente convocado por la Asamblea Nacional, y dentro de todo ese proceso poder hacer ver hacia dónde se dirige Venezuela y hacia dónde nosotros podemos conversar con ustedes sobre el proceso de paz y reconciliación que se vive en Colombia actualmente. Antes de dar los pormenores de todos esos procedimientos legales que se viven en Venezuela, le voy a entonces a ceder la palabra al doctor Rubén Carrillo. Perdón, antes quería hacerles una acotación antes de darle el micrófono al magistrado, y es que siguiendo lo que han dicho los magistrados, hay un elemento muy importante para comprender en términos de la Cátedra de la Paz, y es el de la libertad en relación con la justicia. Recuerden que nosotros somos libres cuando acatamos efectivamente la ley, ¿sí? No hay libertad suprema para un ciudadano que es acatar la ley, pero la ley justa, ¿sí? Esa ley que es justa. Y otra cosa que acoto también aquí con los movimientos estudiantiles es, y siguiendo el magistrado, es recuerden y recordemos, yendo y viniendo, que son precisamente los estudiantes los que permiten que en 1990 se haga la Carta Magna de 1991, porque es una exigencia de los estudiantes los que dicen: ya llevamos 100 años con una constitución, ahí hay que reevaluar ciertas cosas, y en el ejercicio de nuestra libertad vamos a promulgar por más libertades, donde también está la libertad de culto y otras más. Pero recuerden, siempre en términos de la libertad y de la justicia, que es para lo que ustedes están acá. Ahora sí era simplemente esa acotación, le doy la palabra al magistrado. Gracias, profesor. Bueno, recuerden que esto es un conversatorio, no es un monólogo. Así que, por favor, pueden participar libremente, no esperemos tan solo la dinámica de que hemos expuesto todo, sino que sencillamente incorpórense al conversatorio. Bien, mi nombre es Rubén Carrillo Romero, como ya lo han escuchado, soy magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, de un Tribunal Supremo de Justicia que evidentemente tuvo que salir del país por las consecuencias que ya han escuchado, pero eso pues lo que nos ha dado es mayor fuerza y mayor envergadura en el compromiso que estamos asumiendo como abogados, luchando por la libertad, luchando por la justicia. La justicia nos da la libertad. Esa frase no es mía, esa es de Santander. He escuchado diversas opiniones, comentarios, y la cátedra es de La Paz. ¿Ustedes son de qué nivel de derecho? ¿Es por año, por semestre? Por semestre. ¿Están a qué nivel? Ok. Ok, hay variedad entonces. Si vamos a hablar de la paz, tenemos que hablar de la guerra. La forma de explicar la paz es hablando de la guerra. La paz, 3 letras, en latín pax. Evidentemente que puede ser una expresión vacía, sin embargo la usamos con mucha frecuencia. Los domingos vamos a misa y nos damos el abrazo de la paz. Nos deseamos la paz. Fallecemos y nos piden que descansemos en paz. ¿Qué significa eso? Estando vivos nos damos la paz, estando muertos nos desean la paz. Ello porque evidentemente estamos buscando un estado de equilibrio, un estado de estabilidad interior. Ese estado interior que todos deseamos nos hace pensar que para que la paz como tal subsista,
soy yo quien debe estar en estabilidad y en paz, entendiendo como tal el equilibrio. Sin embargo, estamos en relaciones humanas, estamos en una sociedad, convivimos seres humanos, la única raza que se reconoce, la humana. ¿Pudiéramos hablar de una raza canina? Escucho. ¿No? ¿Qué raza es tu mascota? Criollo. O sea que sí puede existir otra raza. Y ellos no tienen conflicto. Ellos no tienen conflicto. Ellos no buscan paz interior también. A veces vemos una mascota que puede pasar con toda tranquilidad y equilibrio y la nuestra está muy alborotada y lo ataca, ¿no? Escuchemos. Excelente. Pero fíjate que lo estás circunscribiendo al conflicto armado. Pero la raza canina, si se consiguen y pueden presentar un conflicto, ellos también tienen sus métodos para solucionar los conflictos. Puede haber uno de las mascotas agresivas y la otra no, y ella toma decisiones. O sea que ellos también tienen un nivel de solución, para no hablar de inteligencia, pero la tiene. Un nivel de solución para lo que puede ser un conflicto. Pero yo decía, para hablar de la paz tenemos que hablar de la guerra. Ustedes evidentemente están enfocados, una juventud creciente, de mucha espiritualidad, mucho sentimiento, que han conocido y han crecido en el conflicto armado. A lo mejor muchas veces pensamos que el conflicto nada más tiene que ver con lo armado, pero ¿y qué tal si estamos casados? Puede haber conflicto entre un esposo y la esposa. Eso es una guerra. Ustedes no han visto la película, probablemente no, pero no es porque no es tan nueva, La Guerra de los Rose. Un matrimonio que se quiere divorciar y en ese conflicto que se les presenta, viviendo en la misma casa, la habitación, la casa conyugal, decidieron entonces pasar una raya por el medio y dijeron, de este lado vivo yo y de aquel lado vives tú. Ese es otro tipo de conflicto. Y así podemos ver en cualquiera de las relaciones humanas conflictos. Basta y sobra que tengamos una contradicción, una oposición, como le escuché decir a la profesora, que su esposo le dice que ella es idealista. ¿Y qué tal si comienza un conflicto por decirle que es idealista? ¿Cómo resolvemos eso? Ese conflicto es lo que en cierta forma pudiera representar lo que llamamos la guerra. Es un estado como tal de agresión que, por cierto, creo poder sostenerlo también aquí en la República de Colombia, pero los únicos dos actos violentos que pueden estar permitidos por una constitución, ¿cuáles son? Actos violentos. En los mandamientos tenemos algunos que dicen no matarás, es un acto violento. En la Constitución protegemos la vida, garantizamos la vida. Pero ¿qué acto violento puede estar en la Constitución que diga, siendo un acto violento, ¿qué hace aquí? Producto, probablemente, de un conflicto que termine en guerra. Excelente. La guerra. Por uso de mi Constitución, lo que es mi control social, yo puedo irme a guerra. Hay otro elemento más que probablemente ustedes lo voy a compartir, pero lo manejarán, aunque he visto, curiosamente, siendo mi especialidad de Derecho del Trabajo,
Me ha llamado la atención la forma como desarrollan una huelga laboral. He visto Citibank, he visto otras instituciones que dicen que están en huelga y que están en la lucha por sus derechos y justos, pero ese es otro acto que está contemplado en la Constitución, la huelga, como un acto de violencia. Siendo así, evidentemente que podemos sostener que cualquiera de estas situaciones debería tener un método de solución. Para ello, desde el punto de vista doctrinario, podemos manejar perfectamente fórmulas para negociar. ¿Cómo se resolvió el conflicto armado o se viene resolviendo? ¿Tu nombre es? Ajá. ¿Cómo? Salén. Bueno, no voy a preguntar la edad, pero no me quiero crear un conflicto. Pero, Salén, ¿cómo crees tú que pudo haber sido las fases de solución de conflicto en el caso del tema Colombia, el conflicto armado con la guerrilla? Yo debo limitarme un poco en cuanto a mis expresiones con la política interna de Colombia, por las circunstancias en que nosotros nos encontramos. Nosotros estamos bajo la figura de un refugio y tenemos restricciones, sobre todo con respecto a la política interna del país. Pero ¿cómo crees tú, Salén, que pudo haberse resuelto o cómo se vinieron desarrollando los pasos? Y nada más te estoy pidiendo un ejercicio mental. O sea, te puedes gastar una neurona nada más, una sola. No hace falta mucho, con una neurona es suficiente como para decir a tu manera. No te estoy preguntando lo que dice la doctrina, un libro, pero ¿cuál es tu experiencia que viste desarrollar el temario de vamos a solucionar este problema, cómo lo solucionamos? ¿Qué pudieras decir tú? ¿Qué pudieras estructurar?
realmente no debería ser tomar el tiempo verdadero en cada campo, porque son personas que no solo van no solo quieren entrar a la política, también quieren entrar a la educación, quieren entrar a diferentes campos porque se están reinsertando en la sociedad. Entonces, es como el punto, que tuvo que haber sido mucho más estructurado, mucho más respetado, mucho más legítimo, y tuvo que haberse cumplido la justicia como supuestamente dice la Constitución, pero que realmente no lo ha sido. Y el proceso de paz sí es importante en nuestro país y sí es necesario, pero tiene que cumplirse de forma más transparente. Excelente. Adelante. A ver, nosotros tenemos que partir del punto de vista que el marxismo nunca ha servido en el mundo. Vemos gobiernos marxistas y ninguno ha evolucionado en absolutamente nada. Siempre se quedan ahí. Partiendo del tema político de las FARC, yo viví una experiencia en la policía durante 15 años. Dentro de mi experiencia tengo, digamos, la dicha de traer aquí a colación lo que estamos hablando del proceso de paz. Y es que es un proceso mal hecho. Nosotros nunca vivimos un conflicto, digamos, me refiero a los que estamos acá. Bueno, yo sí lo viví en parte, pero los que nunca estuvimos allá en el conflicto de la guerrilla, los que nunca fuimos afectados, los que no nos toca, o sea, porque nosotros vivimos en una ciudad y nuestros padres, gracias a Dios y a las circunstancias de la vida, no nos ha tocado ese conflicto, que vivieron violaciones, los reclutamientos ilícitos que hicieron estas personas, ¿sí? Entonces, las pueden perdonar, sí, yo lo perdono, pero ¿qué piden ellos? Ellos piden un poquito de justicia y una parte, así sea una minucia, una reparación acá en Colombia. Resulta que estas personas dicen desmovilizarse. Ahorita hay unas disidencias de la guerrilla y las disidencias están al mando de los comandantes que están ahorita desmovilizados, porque tengo conocimiento de que ellos aún les dicen, estamos operando en tal parte, estamos operando en tal parte, estamos operando en tal parte, y que están haciendo ahorita nuevamente, están secuestrando, están reclutando nuevamente niños, están llevándose las niñas a la fuerza. Lo de la guerrilla hace 4 días, no, qué pena, hace 8 días, a Jorge 40. Se le voló a esta guerrilla y entonces él comentaba, él decía, pero un niño de 12 años diciendo, yo me gané la confianza del comandante de la guerrilla que estaba allá, creo que es en el Cauca, y yo veía cómo llaman a Timochenko y le dice, buenos días comandante camarada, no sé qué, le doy parte del bloque oriental, no sé qué, de tal, tenemos tanta injerencia, hemos ido a tal pueblo, hemos hecho esto. Entonces uno dice, bueno, está bien el proceso de paz, sí, claro, nosotros queremos paz en vez de guerra, pero ¿bajo qué costo? ¿Sí? ¿Bajo qué costo lo estamos consiguiendo en este momento? Sí, las supuestas milicias que están, los disidentes, siguen operando y ellos siguen dándole parte, porque se llama así militarmente, le están dando parte de sus operaciones a los del secretariado de las FARC. Entonces están en no lo vemos con lo del Papa ayer, un proceso de paz, una figura de justicia especial
si la aprobaron, si no la aprobaron, si este magistrado que tenía su voto a favor o lo dio en contra, no nos están diciendo nada. El lunes nos van a salir que ya fue aprobado y que ya eso ya está para implementar. Entonces acá lastimosamente los medios de comunicación están jugando con la integridad y con nuestra voluntad. Entonces tal vez nosotros no estamos viendo el punto que tenemos que ver, nos estamos dejando solamente guiar por lo que dicen los medios de comunicación, que lo que está pasando está bien hecho, que eso dejemos las cosas así, pero si nosotros nos ponemos a esculcar un poquitico más, si nos ponemos a leer un poquito más de las opiniones, nos enfocamos más de las redes sociales en cuanto al proceso que se está llevando en este momento,
Excelente, y voy a intentar unir lo que comenzó con Salén. ¿Tu nombre? Fran. Brian. Después vino Jesús. Daniel. Hemos escuchado hablar del diálogo, de la negociación, del conflicto. Y con esto voy a concluir, porque la idea no es abarcar un temario en este conversatorio, pero sí quiero dejar la idea de que esto está estructurado. ¿Cuáles son los modos de solución de conflictos? Hay inclusive universidades que dan estudios de negociación y conflicto. Y en forma resumida, los modos de solución de conflicto lo podemos ubicar en dos grandes grupos. Un modo autónomo y un modo heterónomo. El modo autónomo es el que, Daniel, yo soy malo con los nombres. Yo necesito a mi esposa como apuntador cuando voy a reuniones familiares para preguntarle cómo se llama ese primo mío que está allá. No me acuerdo de los nombres. Ese modo autónomo, que lo hemos escuchado hablar del diálogo, parte de la idea de que vamos a sentarnos a negociar. ¿Cómo se llevó a la guerrilla a una mesa de negociación? ¿Quién dio ese primer paso? ¿Cómo se le invitó? Ya de por sí eso necesita una estructura, porque yo no puedo llegar y voy a tocar la puerta, que por cierto, esa expresión del magistrado Rafael Ortega, del tuntún, para nosotros tiene un significado tan dramático, bueno, a lo mejor no tanto, puedo exagerar, como la cara de Timochenko cuando los aviones militares rompieron la barrera del sonido el día del acto que estaban 24 de noviembre. Aquella cara de Timochenko era de terror. Bien, esa operación Tuntún para nosotros, que la anunció fue un personaje diabólico en Venezuela, hoy constituyentista y ha pasado también por diversas posiciones, presidente de lo que es la Asamblea Nacional, no la constituyente, pero yo no la llamo Asamblea Nacional, yo la llamo constituyente, así de sencillo. Esa operación Tuntún tiene que ver con una canción, un aguinaldo venezolano, o sea, decembrino, donde uno escucha y inclusive comparte con la familia, donde dice Tuntún, ábreme la puerta que es Navidad. Pero este señor lo distorsionó de tal manera que ahora ni me hablen de Tuntún, porque el Tuntún era que nos iba a llegar la policía política a tocarnos la puerta para llevarnos detenidos. Pero retomando, la cara de este señor Timochenko, Disculpa, esa canción dentro de su letra lleva precisamente la palabra paz. ¿Quién es gente de paz? Él la transformó. La transformó. Yo oigo una sirena, oigo el dichoso tuntún, y bueno, yo creo que la cara mía debe ser en cierta forma como la de Timochenko cuando rompieron la barrera del sonido estos aviones. Pero en esa estructura que hablaba de la negociación, el diálogo, quiero dejarle dos aspectos importantes de lo que puede ser un modo de solución de conflicto. Un modo autónomo es la negociación directa entre las partes. Puede llamarse igualmente un diálogo, pero estamos negociando, porque esto puede constituir un diálogo sin tener un conflicto. ¿Bien? Entonces, esa negociación directa puede ser o manejarse bajo la figura de la conciliación y de la mediación, entre otros que podemos conseguir dentro de los modos de autocomposición del conflicto autónomo. ¿Qué significa? Para nosotros, en Venezuela, que yo sé que para la región latinoamericana, en algunos países, conciliación y mediación son sinónimos, pero nosotros hacemos una diferencia doctrinaria entre conciliación y mediación, porque cuando hablamos de conciliación es que yo, que soy el conciliador, escucho las partes pero no intervengo. Y puede sonar extraño, porque dice, bueno, entonces ¿qué papel estás haciendo? Pero evidentemente, sin llegar a ser mediador, él está buscando la conciliación entre las partes.
hemos escuchado al Papa hablar de que en Venezuela debe haber un diálogo, y él insiste en el diálogo, pero para nosotros el diálogo se ha vuelto irreconciliable. Ya ese modo de autocomposición no valdría. Pero ¿qué nos quedaría? La mediación. ¿Cuál es la diferencia con la mediación? Que esa persona que interviene, que no la va a llevar propiamente un tercero, esa persona que interviene en la mediación propone soluciones, tiene más actividad dentro de esa negociación, él propone soluciones. Bueno, vamos a dejar las armas, a lo mejor te propongo que se le concedan algunos peldaños, algunos escaños, mejor dicho, en la Cámara de Representantes, en fin. Ahí hay una propuesta del tercero. Como decía, la negociación directa también está planteado, es decir, donde uno interviene ese tercero y las partes solas, marido y mujer, buscan una solución. Porque si no nos podemos resolver nosotros en forma directa, vamos a tener que buscar a la suegra, pero no sea la suegra de quién, si la suegra tuya o la suegra mía, porque vamos a tener a alguien parcializado. ¿Bien? Entonces, no resuelto de esa manera, ¿qué nos queda? El modo de heterocomposición, que puede ser uno de los más peligrosos, porque entonces las partes se van a someter a la decisión de un tercero y tienen que reconocer que esa decisión que toma el tercero es vinculante, tiene pleno valor y fuerza de ejecutividad y ejecutoriedad para quien haya visto ese aspecto de lo que son las decisiones, los actos decisorios en derecho. ¿De qué puedo estar hablando? Si yo hablo de ese tercero que interviene y es el que impone una decisión, ¿qué figura les viene a la mente a ustedes que puede ser ese personaje? Un juez. Y ya yo no me queda otra cosa que atender al llamado, a la decisión del juez. Pues bien, un breve paseo. Todo comenzó con la paz. Intentamos explicarlo con la guerra. Y culminamos con lo que pueden ser modos de autocomposición de un conflicto o de solución de un conflicto. ¿Me lo autocompongo o se lo doy a un tercero para que me lo resuelva? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los magistrados de la Corte de Venezuela. Nos unimos a ustedes como pueblos hermanos. Yo creo que también muchas veces me han escuchado hablar de cómo tenemos que recibir a aquellos que vienen, decirlo. Nosotros que hemos tenido todo el problema del desplazamiento, tenemos que pensar cómo vamos a vivir todos juntos, somos humanos, ¿no? Y en la humanidad, pues es que tenemos que reconocernos. Para cerrar, creo que hay la sabiduría o el conocimiento, aunque seamos bastante, ¿cómo es que decía? Mediocres, pues tiene un ingrediente importante que es el ingrediente del amor, de la bondad, de la caridad, que son esas virtudes a las que nos han enseñado, que pueden ser desde la cristiandad, si se es católico, si se es protestante o si se es de otra religión, o desde el budismo o desde cualquier tipo de religión, que a lo que estamos tratando de mirar, siempre la bondad y la caridad y la misericordia están presentes. Y cuando nosotros pensamos en el juicio, ¿sí? También pensamos en el buen juicio, pero cuando pensamos en el juicio, lo que hay es un verdadero arrepentimiento. Independientemente de lo que pase, el arrepentimiento es de cada uno de nosotros enfrentando aquello, es decir, dirimir los conflictos en lo micro, en donde estamos. Eso es el valor de la ciudadanía, el reconocimiento del otro y del trabajo por el otro, ¿sí? Es el cuidado de sí a través del cuidado de aquello que genera la red de solidaridad en la que estamos involucrados, ¿sí? Ahí es donde hacemos ciudadanía, ahí es donde somos políticamente activos, ahí es donde hay mecanismos sociales, políticos importantes allí. Es reconocer nuestra propia ciudadanía, reconocernos como ciudadanos. Y reconocernos como ciudadanos es acatar la ley justa, eso es lo que importa.
En esos términos, me gustaría, simplemente para cerrar, que creo que, pues, que vivimos un momento importante en cuanto a todo lo que ha pasado en los últimos años en Colombia, generar unos diálogos de paz con el grupo más antiguo, de las guerrillas más antiguas de Colombia, también nos permite en el campo del ejército y policial enfrentar las bandas criminales con fuerza, y creo que también lo ha demostrado con fortaleza Colombia, ¿sí? Haciendo una andanada de fuerza contra bandas criminales, y creo que también pues por ahí también tenemos que hacer un reconocimiento a todo eso. Y como dice Jesús, sí, hay que empezar a empaparse de todo lo que sucede a nuestro alrededor y saber para dónde vamos. Y bueno, pues nada, de verdad que les agradezco mucho el haber estado acá, y pues nada, pues gracias a ustedes por haber participado tan activamente y por dejar tan bien plantada la Universidad del Sinú con sus apreciaciones.